Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Les invito para que oremos juntos, amados hermanos, y pidamos la bendición de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos permites en esta hora, Señor, poder alabarte, bendecirte y meditar en tu palabra. Señor, rogamos, Padre, que nos des tu permiso, tu bendición, tu presencia, Señor, tu dirección, para que mi Dios, mis hermanos y yo podamos aprender juntos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hablar, amados hermanos, de Dios, pues es hablar de sus atributos. Muchos conocemos los atributos de Dios y dentro de los más conocidos, si podemos decir, pues está, por ejemplo, que Él es omnipresente, porque Él está en todos lados. Podemos decir que Él es omnisciente, porque Él todo lo sabe. Y podemos decir que Él es omnipotente, porque Él todo lo puede. Podemos decir que Él es eterno, ¿verdad? Podemos decir que Él es santo, 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 ¿verdad? Y hay muchos más atributos que Dios tiene, por supuesto. Pero la palabra de Dios también nos habla mucho acerca de el atributo de la omnisciencia, que Dios lo sabe, principalmente cuando se refiere al hombre. El Salmo, amados hermanos, número 139, nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. Y nos dice de esta manera: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, dice, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y es que la palabra de Dios nos dice que Dios conoce no solamente lo que hacemos, no solamente los lugares a donde vamos, sino también conoce lo que hay adentro de nosotros. Él sabe lo que pensamos, amados hermanos. Él sabe lo que sentimos también. Él conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón, porque Él lo sabe absolutamente todo. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Porque el corazón es el asiento de los pensamientos, es el asiento de las emociones y es el asiento de los sentimientos. Si nosotros le damos al Señor nuestro corazón, pues obviamente tiene todo. Y lo que está dentro de nosotros, que es el amor de Dios, sale afuera para mostrar, ¿verdad?, lo que hacemos, lo que decimos, los lugares a donde vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo sabe absolutamente todo. Por eso el salmista, ahí en el Salmo 139, dice: saber que Dios está allí donde yo estoy, que está escuchando lo que estoy diciendo, que está viendo lo que estoy haciendo en cualquier momento del día. Dice, saber esto, dice, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dando a entender la tremenda sabiduría de Dios. Dice, no lo puedo comprender. Ninguno de nosotros, amados hermanos, podemos comprender ese nivel de grandeza de Dios. Nosotros somos finitos, tenemos limitados, ¿verdad?, nuestras fuerzas, limitados nuestros conocimientos. Y lo que sabemos, lo que llegamos a entender, a comprender, pues es únicamente lo que percibimos, ¿verdad? Si somos testigos de algo, si es que escuchamos algo, entonces podemos conocer eso. Pero el conocimiento de Dios es absolutamente ilimitado.
¿verdad? Se dice, por ejemplo, hablando de la ciencia, que los científicos, por ejemplo, ellos no crean, ¿verdad? Sino solamente descubren los principios que Dios ha establecido. Y hay grandes descubrimientos, ¿verdad?, que los científicos han hecho acerca de lo que Dios hizo en la naturaleza, de lo que Dios hizo en el hombre. La conformación de cómo estamos formados nosotros, nuestros órganos, nuestra vista, todo es increíble. Pero Dios todo eso ya lo sabe, porque Él nos hizo. Él hizo absolutamente todo. Así que Él conoce absolutamente todo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, los ojos de Dios, dice Job, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Job 34:21. Los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre. No hay nada, absolutamente nada, que se escape a los ojos de Dios. Por eso Dios, Él vio cuando Eva tomó del fruto prohibido. Dios vio a Caín matando a Abel. Dios vio a los hijos de Jacob cuando vendieron a José. Todo esto, amados hermanos, lo vio Dios. Pero también Dios vio la fe de Abraham cuando aceptó ofrecer a su hijo en sacrificio. Dios vio, amados hermanos, la fidelidad de José cuando perdonó a sus hermanos por lo que le habían hecho. Pero también, amados hermanos, Dios vio la integridad de Job cuando, a pesar de lo que había sufrido, incluso todavía estaba sufriendo, él pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A Dios le dio la honra y la gloria en medio de su sufrimiento. Y Dios vio todo eso. Por eso, amados hermanos, nosotros podemos decir que cuando una persona se da cuenta, es decir, cuando una persona está consciente de que Dios está exactamente allí donde está, en cualquier hora del día, entonces esta presencia de Dios puede ayudar al hombre para pedir ayuda para su necesidad física o para su necesidad espiritual. Dios sabe todo, Dios conoce todo. Por eso Él puede entender por qué razón una persona dice lo que dice, por qué razón una persona hace lo que hace, qué fue lo que lo motivó. Y esos motivos pueden ser buenos o pueden ser malos, pero Dios todo lo sabe, ¿verdad? Nosotros podemos decir algo, las personas pueden decir algo: lo hice por esto, lo hice por aquello. Pero Dios, que conoce absolutamente todo, Dios puede decir en algún momento: no es cierto, no lo hizo por eso. Porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Por eso, amados hermanos, usted, por ejemplo, puede estar en el trabajo teniendo una conversación difícil con su jefe. Pero allí mismo, mientras está ocurriendo eso, usted puede llamar a Dios, puede pedirle ayuda para que en ese momento acuda en su ayuda, para que le dé de su gozo, de su paz, de su presencia, y usted pueda mantenerse fiel a Dios. Hay momentos muy difíciles, amados hermanos. Yo les he comentado en alguna ocasión cómo uno de mis jefes tan enojado estaba porque los resultados no se daban en el trabajo, que me mandaba llamar, por ejemplo, y enfrente de todos me gritaba cosas muy feas, me gritaba groserías y me recordaba a mi mamá, enfrente de todos. Entonces,
yo le pedía a Dios que me ayudara, porque no era correcto que yo le contestara a mi jefe en la misma manera, que como uno, como ser humano, ganas no le faltan. Pero yo acudía a Dios y me iba allá atrás, a donde estaban los campos de fútbol, a llorar y a pedirle a Dios su ayuda. Incluso en algún momento, el personal de recursos humanos me preguntaba y me decía, ¿quieres que le levantemos un reporte? Porque obviamente era incorrecto totalmente lo que hacía este señor. Y yo le decía, no, todo va a pasar. Y bueno, esa es una parte de la historia de mi vida, en mis relaciones con el Señor. Cómo el Señor nos saca adelante siempre en todas las cosas. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando usted va manejando en una carretera y hay mucha niebla, por ejemplo, y es peligroso. No sé si a usted le ha tocado conducir en estas condiciones, pero es muy peligroso. Recuerdo que en alguna ocasión mi esposa me decía, si quieres me bajo y voy adelante del carro despacito porque no se ve absolutamente nada, ¿verdad? Y te voy allí marcando el camino. Le digo, pues no, obviamente que no. Pero Dios siempre nos ayudó, ¿verdad? Porque acudíamos a Él y siempre nos dio la salida. Gracias a Dios. Y bueno, tal vez hablando de aspectos más humanos, por ejemplo, en estos tiempos tan difíciles en que mucha gente ha perdido un ser querido. Estamos tristes, estamos acongojados, pero los cristianos, amados hermanos, los hijos de Dios, acudimos al Señor porque sabemos que está allí con nosotros. Y Él viene con su amor, con su presencia, con su gozo, con su paz. Nos abraza, nos consuela, nos conforta. Porque Él sufre allí también con nosotros. La presencia de Dios está siempre, en el mismo momento, allí donde está usted, en cualquier hora del día. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos pedirle a Dios ayuda para que nos ayude en nuestras necesidades físicas, en nuestras enfermedades, en nuestras situaciones de la familia, en nuestras situaciones de todo tipo. Pero también, amados hermanos, Dios está ahí con nosotros para ayudarnos en nuestras necesidades espirituales. No hay otra necesidad espiritual mayor que la de su presencia, que la de su perdón, que la de su gozo, que la de su paz, que solamente Dios da a aquella persona que se acerca, a aquella persona que le busca de todo corazón, reconociendo su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. En Primera de Crónicas, amados hermanos, 28:9, el rey David habla con su hijo Salomón y le dice lo siguiente: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Esta es una plática muy hermosa de un padre para con su hijo, diciéndole la experiencia de David como persona, de que Dios siempre está allí, de que Dios siempre lo sacó adelante, de que Dios siempre estuvo librándolo, ¿verdad?, defendiéndolo del enemigo. Y ahora quiere expresarle a su hijo esta experiencia y decirle: busca a Dios, no te apartes de Él, porque Dios todo lo escudriña, porque Dios todo lo sabe. Búscalo, porque si lo buscas de corazón, lo vas a encontrar. Pero si lo rechazas, Él también te va a abandonar. Esta es la experiencia del rey David, dándole a su hijo lo mejor que él tiene, que es decirle: busca a Dios.
Y creo que, amados hermanos, nosotros podemos aprender mucho en este aspecto del rey David, porque nos guía acerca de lo que debemos hacer con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestros familiares. Gracias a Dios. ¿Qué sentiría usted, amado hermano? ¿Qué sentiría usted si alguien le hiciera una pregunta en repetidas ocasiones? La misma pregunta, ¿verdad? En los matrimonios pasa esto muchas veces. Y uno de los dos pregunta, ¿me quieres? Y el otro dice, sí. Y como que no muy convencida, la esposa dice, ¿me quieres de veras? Y el esposo dice, sí, ya te dije que sí. Y otra vez, ¿me quieres? Que ya te dije que sí, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Y algunos dicen, ¿no ves cómo me mato trabajando? Y ¿no ves que traigo todas las cosas para que no les falta nada? Eso quiere decir que te quiero, ¿verdad? Obviamente, la petición va en otro sentido, ¿verdad? De cariño, de amor, de palabras bonitas. Esto sucedió, amados hermanos, por ejemplo, en una plática que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos, allá en San Juan, capítulo 21. Y estaban comiendo, ¿verdad? A la orilla del mar, bien sabroso. Una mojarrita ahí bien frita, ¿verdad? Disfrutando, ¿verdad? Esa comida. El Señor, amados hermanos, el Señor se estaba apareciendo a sus discípulos en diferentes ocasiones porque Él ya había resucitado. Y qué bonito, los discípulos, cómo fueron confortados sus corazones cuando el Señor fue y los visitó. Ahí en el mar ellos estaban pescando y no encontraban nada, no podían pescar nada. Pero el Señor les dice, lancen la red a la derecha. Ellos todavía no sabían que era el Señor. Así que esa red que ni se rompió de tantos peces, ¿verdad? Llegaron a la orilla y entonces, dice la palabra del Señor, su mente fue iluminada y se dieron cuenta que era el Señor y gritaron, es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gozo, qué alegría cuando las personas reconocen al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos permita reconocerlo siempre en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que están ellos allí disfrutando, ¿verdad? De ese rico pescadito asado ahí en las brasas. Y de repente el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Es una pregunta que Pedro la escuchó y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? El Señor vuelve a preguntar y le dice, Pedro, ¿me amas? La respuesta es la misma, Señor, tú sabes que te amo. Pero otra vez vuelve a preguntar el Señor, Pedro, ¿me amas? Y entonces como que ya algo no es normal. ¿Por qué la misma pregunta, vez tras vez? ¿Por qué? Y es que es hasta la tercera ocasión cuando Pedro dice, se entristece de que el Señor le haya preguntado otra vez si le amaba. Y es que, amados hermanos, cuando una pregunta es insistente, entonces ya nos lleva a tomarla como que más en cuenta, como que más en serio. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿Por qué me pregunta otra vez lo mismo? Y es que, amados hermanos, el Señor, a la luz de este versículo, aparentemente Él desea asegurarse de que Pedro lo ama. Pero el propósito fundamental de estas preguntas, amados hermanos, no es que el Señor Jesucristo quiera asegurarse de que Pedro lo ama, sino que el Señor Jesucristo quiere llevar a Pedro a que Pedro mismo se dé cuenta de si realmente ama a Jesús o no. Las primeras respuestas son rápidas.
¿Me amas? Pues claro que sí. Pero no ha pensado, pero no ha analizado lo que significa esa respuesta. No tanto la pregunta, sino la respuesta que damos. Si el Señor Jesucristo nos pregunta, ¿me amas? Y respondemos rápidamente, sí, Señor, sí te amo. Pero no hemos hecho un análisis de lo que significa amar a Jesús. Por eso, la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro es llevado a considerar, a analizar, a recordar cómo está su corazón en ese momento. Si las condiciones de su corazón reúnen los requisitos que significan amar a Jesús, como Jesús lo está preguntando. Porque no es lo mismo que una persona me pregunte, ¿me amas? Y yo le diga sí, y ya se acabó todo. A que vuelva a preguntar lo mismo y que vuelva a preguntar lo mismo, porque entonces ya se presenta un análisis de lo que significa amar a esa persona. Por eso, Pedro es llevado a ese nivel de análisis, de considerar lo que hay en su corazón. El Señor Jesucristo lanza esas preguntas no para asegurarse Él si Pedro lo ama, sino para que Pedro analice su propio corazón de si realmente ama a Jesús. La pregunta, amados hermanos, la primera pregunta dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Si los demás no me amaran, ¿tú me amas? Si los demás dicen que me aman, pero en realidad no me aman, ¿tú me amas? Y es una serie de preguntas que vienen a mover el corazón de Pedro, amados hermanos. Pedro, dice la palabra de Dios, se entristece. Porque esta serie de preguntas obligan a Pedro a analizar su propio corazón. Y es posible que en el corazón de Pedro todavía haya algo que no esté bien. Porque amar a Jesús significa amarlo de todo corazón. La respuesta que nosotros le demos a Jesús de si lo amamos, amados hermanos, tiene que ser una respuesta que salga del corazón y no de los labios. Tiene que ser una respuesta consciente de lo que es nuestra vida, de cómo se está llevando a cabo nuestra vida, cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestros sentimientos, cómo son nuestras emociones, cómo son nuestras relaciones con los demás, cómo son nuestras palabras, cómo son nuestras actitudes, porque todo ese conjunto de cosas nos dicen si amamos o no a Dios. Y ¿saben qué, amados hermanos? Nosotros sabemos eso. Nadie puede entrar en nuestro corazón y saber lo que realmente hay allí. Pero ¿saben qué también? Lo interesante de esto es que Dios lo sabe también. Nosotros podemos decir, sí, Señor, sí te amo. Y nosotros estar contentos con esa respuesta. Pero Dios vuelve a preguntar. Y nosotros podemos volver a responder, sí, Señor, sí te amo. Y nosotros podemos estar contentos con esa respuesta. Pero Dios vuelve a preguntar. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque Dios conoce los corazones. Y conoce lo que hacemos. Y conoce lo que decimos. Y conoce cómo son nuestras relaciones con los demás. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice, 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nosotros nos amamos, amados hermanos, cuando nosotros nos respetamos, cuando nosotros nos honramos, cuando nosotros oramos los unos por los otros, cuando nosotros nos deseamos la paz de Dios y buscamos la paz de Dios para todos, amados hermanos, dice la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en nosotros.
Eso significa amar a Dios. Porque Dios nos pide solamente dos cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas dos cosas nos pide nada más. Por eso cuando nosotros, amados hermanos, podemos responderle a Dios y Él nos dice, ¿me amas? Y nosotros le decimos, sí, Señor, sí te amo. Eso es muy fácil. Porque a Dios no lo vemos. Y podemos decirle, te amo, con mucha facilidad. Pero el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso sí se puede comprobar. No tanto por las personas, porque, como les decía, nadie puede ver lo que hay en mi corazón, pero Dios sí. Por lo tanto, si yo le digo a una persona, te amo, y no es cierto, Dios lo sabe. Cuando yo le digo a una persona que Dios te bendiga, y no deseo realmente eso, Dios lo sabe. Por eso, amados hermanos, amar a nuestro prójimo significa amar a Dios. Podemos decir, por ejemplo, que amamos a Dios, pero si allá en el fondo de nuestro corazón guardamos algún sentimiento en contra de alguien, entonces el amor de Dios ya no es perfecto. El amor que nosotros tenemos para con Dios ya no es perfecto. Por eso el Señor tiene que volver a preguntar. Porque cada vez que pregunta el Señor, Él quiere ya no encontrar ningún problema. Él quiere encontrar un corazón limpio. Él quiere encontrar un corazón santo. Un corazón que sea preocupado por perdonar. Un corazón que sea preocupado por pedir perdón. Un corazón que sea preocupado por realmente estar en paz con todas las personas. Porque es uno de los requisitos, amados hermanos, necesarios para poder estar en paz con Dios. Para poder amar a Dios como Dios espera que lo amemos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo interesante de todo, amados hermanos, lo interesante de todo es que cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, te amamos, y Dios puede darse cuenta que realmente lo amamos, entonces el corazón de Dios se alegrará. Amados hermanos, Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Porque Pedro se sintió descubierto. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo, pero también lo sabes todo. Y ese es el tipo de ayuda que necesitamos pedirle a Dios. Porque Dios está allí donde está usted. Y Él conoce sus sentimientos. Y Él conoce sus pensamientos. Y Él conoce sus emociones. Él conoce cómo son sus relaciones con las personas. Y necesitamos ese tipo de ayuda que Dios puede darnos en el momento, porque Dios está allí con usted. La palabra de Dios, amados hermanos, dice en 1 de Juan 1:9, a la luz de la confesión de Pedro cuando dice, Señor, tú lo sabes todo. Este texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, amados hermanos, está con nosotros. Pero está con nosotros para acudir en nuestra ayuda, en nuestra necesidad física, pero también en nuestra necesidad espiritual. Dios quiere estar con nosotros, porque Él lo sabe todo. Y necesitamos estar bien con Dios y bien con las personas, para que el amor de Dios, amados hermanos, se perfeccione en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito, amados hermanos, para que oremos, para que le pidamos a Dios su ayuda, para que pidamos su bendición, porque
Seguramente la necesitamos, yo la necesito. Y necesitamos que Dios venga y nos ayude a poder entender que necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y para poder hacerlo, necesitamos sanar de todas nuestras heridas, pidiéndole a Dios su ayuda. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y como dice Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Pero también, Señor, sabes todas las cosas. Y tú que conoces nuestro corazón, Señor, queremos traerlo delante de ti, pidiendo tu ayuda, pidiendo, Señor, tu perdón, pidiendo, Señor, que nos des la oportunidad, nos des la gracia, Señor, para reconciliarnos con las personas, para que demos ese paso, mi Dios, de valentía, para poder, Señor, agradarte a ti y poder decirte, Señor, con un corazón sincero, Señor, te amo. Necesitamos eso, Padre. Señor, pedimos tu ayuda y tu bendición. Si alguien, Señor, está haciendo esta oración y está pidiendo tu ayuda y está acudiendo a ti, Señor, para que tú bendigas su vida y tú le ayudes, Señor, para ponerse en paz contigo y con las personas, Señor, yo te ruego, Padre, escucha y perdona. Señor, gracias por todo. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude a todos. Les invito ahora para que oremos, para que le demos a Dios gracias, porque nos permite poder estar en su presencia y poder alabarle y bendecirle y también meditar en su palabra. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. En esta hora queremos agradecerte y rogarte, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida de tus hijos, la vida de la iglesia, Señor, y la vida de todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros. Que tú bendigas a todos, Señor, y atiendas las necesidades de cada uno. Te necesitamos, Padre. Señor, gracias. Sigue con nosotros, te lo rogamos. Pedimos tu bendición y que tú nos despidas, Señor, de este culto de adoración para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.